Buenos días o buenas tardes, depende de cuando nos veáis, y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES y de Perspectivas Económicas. Como en otras ocasiones y como en pasadas ocasiones, tenemos la inmensa suerte de contar con nuestros dos ya conocidos contertulios y amigos de la Fundación, Fernando Fernández y Pedro Antonio Merino. Fernando, profesor del Instituto de Empresa, y Pedro Antonio Merino, economista jefe de Repsol, que, como bien sabéis, y porque si nos seguís nos habéis podido ver en pasadas ediciones de estos diálogos, han ido acompañándonos ya desde hace un par de años o tres y aportándonos su sabiduría sobre qué es lo que va a pasar dentro de lo que los economistas podemos aportar en cuanto a las previsiones en el futuro en la economía española. Gracias, Fernando, gracias, Pedro Antonio, y sin más dilación, yo me metería en faena directamente. Los últimos datos de la economía española han sido malos. Alguien podría decir que no podrían ser de otra forma por la situación por la que estamos atravesando, pero en cierto modo había una cierta expectativa de que 2021 iba a mejorar claramente a 2020 y que íbamos a dejar atrás un poco esta pesadilla. Parece que esta pesadilla se larga en el tiempo, así se puede colegir de los recientes datos de empleo, de las previsiones a la baja de algunos organismos internacionales. En fin, ¿cómo veis vosotros el futuro inmediato de la economía española para los próximos meses, básicamente? Y me da igual quién empiece. Os podéis, Fernando, si quieres, tú primero. Bueno, vamos a ver, yo creo que los datos de la economía española son malos. Tú decías antes, como no podía ser de otra manera, debido fundamentalmente a varios temas, ¿no? Por un lado, la inercia de la pandemia y obviamente la sensación todavía de que esto que iba a ser una situación temporal de parada de actividad se alarga en el tiempo, pero también y fundamentalmente por errores de política económica, ¿no? Yo creo que aquí hemos llegado tarde a la campaña de vacunación, que es el dato fundamental. Bueno, llegamos en su momento tarde a identificar el problema de la crisis, ¿no? Y llegamos luego tarde a poner medidas de sanitarias, etcétera. Y ahora estamos llegando tarde a la campaña de vacunación, que es el dato fundamental que puede explicar que la economía se recupere. Estamos teniendo un comportamiento manifiestamente mejorable. Hemos llegado tarde también al acabar con el confinamiento o con las medidas extraordinarias de confinamiento, que estamos en niveles de confinamiento que se parecen a los que tuvimos cuando los datos de la pandemia eran 2 o 3 veces más altos de los de ahora, y por lo tanto lo que es una, digamos, caída de la actividad de manera voluntaria por miedo, por decirlo de alguna manera, o una caída de la demanda por autónoma por parte de los consumidores, le hemos añadido un cierre de la oferta productiva por decisiones administrativas que agravan la crisis, ¿no? Entonces, en el horizonte inmediato, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar muy poca cosa y nada bueno en el horizonte inmediato. Ya tenemos anunciado una campaña de Semana Santa que va a profundizar el cierre brutal de la economía española. Recordemos, para dar un par de datos rápidos, que el PIB turístico español llegó a ser el 14 y pico, 14,5% del PIB, y el año pasado no llegó al 5%, 4 y pico del PIB, ¿no? Para que tengamos ahí la caída. Los datos de caídas hoteleras son de más del 80%. Los datos de movilidad están de caída del orden del 70%. Y a todo esto, insisto, contribuyen decisiones administrativas equivocadas e injustificadas en la situación actual y que agravan las pérdidas. Por lo tanto, yo creo que nadie ya esconde que el primer trimestre del PIB de este año vamos a tener unos datos negativos, va a caer el PIB el año primer trimestre del 21, que el segundo trimestre de 2021 tiene muy mala pinta y tendremos también tasas de crecimiento bajas y, por lo tanto, que seamos capaces de remontar al 6%, el 5 y pico, el último dato de la OCDE de ayer, seamos capaces de remontar el crecimiento del PIB al 5,3 o el 5,7 del año 21, tiene que ver con que efectivamente seamos capaces de agilizar intensamente la campaña de vacunación, que tengamos un verano mucho mejor de lo que a estas alturas parece, y que recuperemos los servicios. Pensemos que aquí hay 3 sectores que están gran parte de la economía española está reseñada. Hay 3 sectores fundamentalmente afectados. Todo lo que tiene que ver con hostelería y restauración, el turismo, todo lo que tiene que ver con el pequeño comercio y todo lo que tiene que ver
con, bueno, 4 realmente, todo lo que tiene que ver con transporte y todo lo que tiene que ver con ocio y cultura, que es una parte muy importante del PIB español también y que contribuye a la exportación. Y todo eso, solo con una campaña de vacunación masiva y acertada podemos remontar. Entonces, yo a estas alturas diría que pensar en tasas de crecimiento de la economía española al 6% es mucho suponer. Recordemos que tenemos entre paro sujeto a ERTES, digamos, empleo escondido y cese de actividad de autónomos, 1.200.000 trabajadores todavía. Y las cifras de paros reales, muy por encima de los reales, si entendemos ERTES de casi 12 meses, como ya paro casi estructural, estamos por encima de los 5 millones de parados de facto. Y además, y acabo con esto, estamos viendo comportamientos muy distintos por comunidades autónomas. La única comunidad autónoma donde ha aumentado el empleo es la comunidad autónoma de Madrid, que curiosamente es la que tiene medidas de confinamiento menos restrictivas. Y esto yo creo que debería de hacer pensar a no agravar una crisis que de por sí ya viene grave y de que por sí ya viene mal dada, por todas las razones que hemos apuntado antes, ¿no? Lo Gracias. dejo aquí porque... Pedro Antonio, cuando quieras, porque esto además Muy ya bien. vemos que el precio del petróleo se nos ha ido un poquito al alza, ¿no? Bueno, pues las expectativas y la OPEP han conseguido que se normalice el proceso, digamos, deflacionario de las economías. Permíteme, porque yo creo que Fernando ha hecho una revisión muy buena, pero que ponga algún matiz y alguna contextualización, palabra que no me gusta, pero que quiere decir lo siguiente. Yo creo que hay que hacer un cross-country análisis en los temas de lo que es el confinamiento social, ¿no? Entonces, a fecha de hoy, el confinamiento social en España, en media, es inferior a otros grandes países como Francia y como Alemania. De hecho, hay una crítica Solo de que, inferior a Francia y Alemania. Solo bueno, inferior a Francia y Alemania. es la parte importante del PIB. En Bélgica tampoco se pueden quejar porque no tienen bares abiertos, no tienen nada, o sea que también entraría ahí. En Chequia está disparado y no sé qué es lo que están haciendo. Y por supuesto, si vas a Portugal, es bastante peor que en España. De hecho, sí, ahora Antonio Costa lo va a anunciar, pero lo que quiero decir es, imagínate que en la vacunación nosotros vamos por delante de Alemania, de Francia y de Italia. Eso quiere decir que es un tema generalizado, que reconozco que está mal, que es un fallo tal, pero que es un fallo generalizado. En ese contexto España yo diría que no lo está haciendo tan mal. Es cierto, y ahí te doy la razón, que una parte que no lo está haciendo tan mal es porque el PIB de Madrid y las medidas de Madrid han sido menos leves, pero no es menos cierto que poco a poco en Madrid va descendiendo y que Madrid tiene abierto, como sabemos, el aeropuerto de Baraja y que en otros sitios para cortarlo radical pues ha habido que hacer medidas más, digamos, de mayor confinamiento, como es el caso de Extremadura. Teniendo eso en el contexto, lo que yo espero es que hacia adelante, pues que sean capaces de moderar. ¿Dónde ha habido aumentos de casos en los últimos 6 meses? O mejor dicho, desde el puente de agosto, en los puentes. En los puentes de agosto, en el puente de la Inmaculada y en Navidades. Yo creo que eso se intenta evitar, pero creo que ahora mismo con la concienciación, con el número de pruebas diagnósticas que se están haciendo y sobre todo con la concienciación y con mantener determinadas restricciones, no sé, incluso si toman la decisión de que en el puente de San José no se pueda salir de comunidades autónomas, no sé si ya la incidencia debería ser menor y por lo tanto se comprobará 14 días después de los puentes que ya no es tan grave los efectos sobre los hospitales. ¿Por qué digo todo esto? Porque siendo lento, lo que sí creo es que el PIB en el segundo trimestre no va a dejar de mejorar y luego el tema y la cuestión de que crezcamos al 6 o incluso entre el 5 y el 6, ¿no? Que es donde está el consenso, 5,7 tenemos en Repsol y ayer salió también la OCDE, implica, uno, que tú recuperes julio, agosto y septiembre, o que pases a todos los españoles las vacaciones a septiembre, que no es mala idea. Entonces en julio y agosto los vacunas y los dejas en su comunidad autónoma sin salir y en septiembre los abres. ¿Por qué? Porque realmente o haces eso o la aportación gorda del PIB es julio, agosto y septiembre. Entonces, el que el turismo llegue en la última parte del año, pues puede aportar menos. El dato de empleo, como ha señalado, pues es malo en febrero, desde el 2014 el peor, y está muy ligado al confinamiento. Respecto a los datos de alta Déjame un frecuencia... minuto, Antonio, un minuto simplemente por lo absurdo del turismo. O sea, resulta que en estos momentos un ciudadano holandés, belga o alemán puede ir a su casa de verano o a un hotel en Alicante o en Málaga, un ciudadano español de Soria o de Burgos, de Madrid o de Oviedo no puede ir. Que me lo explique alguien, pero no tiene ningún sentido. Conclusión, los españoles, como en Semana Santa, sí van a poder coger un avión y irse con su PCR a Grecia, van a acabar pasando la Semana Santa en Grecia. Perdona, Antonio, sigue. Está bien, no sabía que Grecia estaba abierto, pero ya aparte de Tenerife tenemos otro potencial destino. No,
por seguir hablando un poco de coyuntura, lo que señalaba era que en marzo los datos de última, dos elementos para entenderlo. Las exportaciones y la industria española, a pesar, y me lo habéis oído decir muchas veces, del golpe que le han metido a la industria, y luego hablaremos de ayuda directa, a la industria del automóvil, está ya en nivel 100. El nivel del consumo público está en 110. Tiene un aporte al PIB que hace que el PIB haya caído el 11%. El empleo en el sector público, educación y sanidad básicamente, también está en el 105. Eso hace que una parte del PIB muy importante queda la construcción, creo que está en medida, pero por venta de vivienda y por tipo de interés bajos, creo que también va a ir bien durante 2021 en comparación a 2020, ¿no? Pues todo eso yo creo que ya le da un aporte y queda el consumo. Dado que la renta disponible no ha caído tanto como debería haber caído con una crisis de oferta por las medidas de los ERTES tan fuertes, yo sí creo que puede haber una parte del segundo año que nos lleve tendencialmente a que el PIB pueda crecer en torno al 4,5, con todo esto del turismo, que sea turismo más español en la segunda parte del año. Me queda la gran duda de los fondos, es decir, si uno calcula una elasticidad unitaria del gasto de los fondos, pues si dice, bueno, pues si se gastan 12.000 millones, un punto más del PIB. Yo no sé cuánto se van a gastar de los fondos, no sé cómo va a producirse. Lo que veo es algo que es contrario a la sensación que uno tiene normalmente de que tienes que diseñar operaciones que sean fáciles y no problemáticas de gasto, y lo que estamos viendo es que cada vez que se hace una cosa, parece que es una cosa dirigida muy grande, como estamos viendo ahora la polémica en la prensa sobre las baterías y Cataluña y no Cataluña, con lo cual no sé a qué velocidad se van a desarrollar. Pero hay unos fondos como son el REACT para el tema de seguridad social, que hay bastante dinero, hay otros de transición justa que hay bastante dinero. Yo sí creo que ahí va a haber un aporte de los fondos al PIB. Y por lo tanto, lo que veo es en marzo, desde que los confinamientos se suavizan, los datos de movilidad y los datos de ventas de gasolinas, por ejemplo, en las estaciones de servicio de Repsol, vuelven al nivel que estábamos en octubre. No vuelven a septiembre, pero lo que sí se ha habido es que ha debido ser muy fuerte el confinamiento en el pequeño comercio. Yo soy extremeño y estuvieron cerrados, no podías ir, luego lo abrieron hasta las 2 de la tarde y ahora hay 45 o 35 nuevos casos por 100.000 habitantes de 14 días y por lo tanto la incidencia es muy baja. Supongo que eso permitirá, aunque no salgan de la comunidad, que haya más PIB. Con lo que decía Fernando, dándole la razón a lo ilógico y lo absurdo, pues más absurdo es que en la Comunidad Valenciana aumentasen las tasas hasta 1.000 y pico y estaba confinada. Es decir, parece ser que hay una raza distinta en una zona rural o en una determinada zona de Valencia que se contamina más o que sale más que tiene más incidencia y luego se va a otra zona. No sé si son los de la ciudad y los del campo, pero lo cierto es que el confinamiento en una comunidad autónoma, desde mi punto de vista, se puede relajar siempre que no se relajen otras cuestiones. El tema es que son competencia de comunidades autónomas, aunque bueno, como está la comisión, pues se tomará una decisión y yo entiendo que esa comisión, por temas administrativos, de rango administrativo, va a hacer lo que diga el ministerio. Pero el tema es, sí que creo que con estos valores de cómo hemos reducido y si se permite tomar determinadas medidas progresivas, sí que el PIB en el segundo trimestre, en el tercero y en el cuarto trimestre va a permitir una mejora. En marzo, en los últimos días, tarjetas, ventas en estaciones de servicio, algunos datos que estamos viendo van bien. Hay otros en la industria y tal, pues que no están yendo tan bien, pero eso ya está casi a 100. Y tienes toda la razón. El sector que más ha caído por contabilidad nacional y a cabo es el de actividades artísticas que tú le has llamado, o que le puedes llamar de ocio, es decir, lo que son los conciertos, etcétera, etcétera. Ese sector parece que no, pero aporta un 3 y pico al PIB, es bastante. Y entonces eso más el turismo es el único sector que tenemos dudas cuando hacemos las predicciones de a dónde lo llevamos, ¿no? Nosotros en nuestro caso, para que llegue a ese 5 y pico por ciento, pues lo llevamos al 95% del nivel que tenía. Prácticamente decimos, todo el turismo español compensa que prácticamente el turismo extranjero casi no explique nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que te queda la inversión. La inversión en el último trimestre fue mal. Yo no creo que por expectativas no mejore la inversión pensando en finales de 2021 y el 2022. Con lo cual, yo estoy con el consenso que no va a ser 4, que puede ser entre 5 y 5,5, 5,7 el crecimiento este año, pero en la visión de lo que veo es, si ellos, y cuando digo yo, digo las autoridades, son capaces de moderar este tema de los confinamientos, teniendo en cuenta que dentro de las comunidades autónomas, si se siguen con determinadas medidas, se van a abrir, como en el País Vasco ha pasado, en todos estos sitios, y va poco a poco a aumentar, pues puede ser positivo.
Y en este argumento, acabo ahí, solamente quería decir el tema de, como os decía, que hay otras variables de la economía que no sabemos cómo van a ir. Una es la construcción y el sector inmobiliario, que puede ser que sí que tire para arriba. Y por último, la decisión de que los concursos ya los llevemos hasta fin de año también puede permitir algo de espacio. Dos temas importantes muy breves, Miguel. Breve, Fernando, que tengo que pasar muy breve. Uno, es verdad que vamos a ver un año totalmente dual, con un primer trimestre muy malo y una recuperación final. Lo único que se ha deteriorado es que esperábamos que la recuperación empezase antes y se está alargando en el tiempo. Lo que sostiene el consumo, y lo vamos a ver después en algún momento, es que los bancos, el sistema bancario, están en máximos. Es decir, que como decía Pedro, es curioso que esta crisis no ha afectado la renta disponible porque se ha mantenido la renta de gran parte de la población y no se han podido gastar, insisto, por restricciones de demanda. Esto le va a dar un empuje. Sin embargo, segundo punto muy breve, yo soy mucho más negativo respecto a los fondos de recuperación y resiliencia, por tres razones fundamentales. Uno, el dinero no va a llegar tan pronto como se estima. Dos, el dinero va a ser en mucha menor cuantía por capacidad de gasto, por capacidad de ejecución. No se pueden improvisar proyectos por 15.000 millones de euros en 3 meses o en 6 meses de año, es imposible. Y cuatro, los grandes proyectos que se van a asignar para que el gobierno pueda vender, que va a gastar 15.000 millones, van a ser proyectos cuya gasto material no se va a producir hasta dentro de 2 o 3 años. Los grandes proyectos de infraestructura, de digitalización, etcétera, requieren miles de estudios de impacto ambiental, de ordenación del territorio, etcétera, que el primer ladrillo no se va a poner hasta el 22 o el 23. Por lo tanto, había que hacer en mis análisis el impacto macro de los fondos de recuperación año 21 es prácticamente cero. Bueno, me parece, y abundando un poco en lo que decís, que hay argumentos más que de sobra como para confiar en un repunte de la economía española en algún momento del futuro que desconocemos cuál es. Hay ahorro, una tasa de ahorro enorme y por tanto una demanda embalsada. Los fondos europeos en algún momento pues supondrán un aumento de la inversión y del gasto y por tanto de la demanda agregada y con ello de la renta. Pero las exportaciones también deberían mejorar porque, digamos, se ha revisado al alza el crecimiento económico mundial. Parece claro que bueno, que digamos, el componente temporal de esta crisis es evidente. Pero por otro lado, en la medida en que eso se vaya alargando en el tiempo, el daño estructural que se le hace a la economía española es cada vez mayor. Y esto nos lleva a el asunto de las ayudas directas. Es decir, en qué medida el gobierno está actuando correctamente en cuanto a cuánta cantidad se debe proveer al tejido productivo para mantenerlo vivo, con una respiración asistida, de qué forma se deben proveer esas ayudas y por cuánto tiempo. Es decir, ¿qué pensáis un poco de todo el debate que hay alrededor de las ayudas directas? Me da igual, Fernando. Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos que en el debate público hoy se mezclan dos temas distintos. Uno, las ayudas directas y otro, los problemas de reestructuración o refinanciación al tejido empresarial. Y yo creo que son dos problemas distintos, por decirlo muy brevemente. En primer lugar, las ayudas directas se justifican cuando lo que las empresas han sufrido es un problema de lucro cesante por falta de demanda, que en gran parte deriva de decisiones administrativas. Es decir, no es que las empresas hayan tenido un problema y no hayan podido vender, es que no han podido vender porque les han cerrado. Y por lo tanto, si en algún caso están justificadas ayudas directas, es en un momento en el que la demanda se ha resentido por incapacidad de oferta, porque hemos cerrado las puertas. Yo creo que esto es un primer problema. Uno, hace falta ayudas directas. Dos, es verdad que España, que planteó bien el tema de la liquidez, del puente empresarial, acordaros que el debate del año pasado era cómo tendríamos un puente para evitar que una crisis muy intensa, pero muy breve, hiciese daño estructural, como tú apuntabas. Bueno, hoy ya sabemos que lo que eran 3 meses son 18 meses de mínimo de caída de la actividad y por lo tanto lo que eran problemas de liquidez son problemas de solvencia. Y por lo tanto lo que es la segunda parte es tenemos que empezar a virar la política de financiación empresarial hacia una política no tanto de liquidez como de solvencia. Y ahí voy a decirlo muy claramente. O sea, yo creo, uno, que tenemos que esa ayuda no solo afecta a los créditos ICO, los ICO son el 25% de las empresas solo tienen un crédito ICO y sería bastante estúpido, no solo injusto, sino estúpido, que no ayudemos con algún mecanismo de reestructuración o de financiación a las empresas que precisamente no pidieron crédito ICO bien porque pusieron más capital
Es decir, porque los socios aportaron más capital o bien porque tuvieron menos problemas o se financiaron ampliando capital, incorporando nuevos socios, ampliando plantilla, etc. Entonces, primer punto, no podemos limitar las ayudas a las empresas para evitar la solvencia, los problemas de financiación a los que tuvieron crédito ICO. Segundo, no podemos vincular los créditos ICO a las quitas al sistema bancario, porque entonces lo único que haríamos es agravar el problema y la banca precipitaría la ejecución de los créditos ICO para acabar la garantía y, por lo tanto, precipitaríamos las quiebras de los concursos empresariales, que es justo de lo que no se trata. Y es importante que el debate lo tenga claro. Aquí hay que distinguir y solo la banca. Este es un país, vamos a poner las cosas claras. Este es un país de pymes y dentro de pymes de micros y de autónomos. Los únicos que tienen conocimiento real, información cierta sobre cuál es la situación financiera de las empresas es su banquero particular, ni siquiera la banca, porque estas son empresas en las que la contabilidad, digamos que no es la propia de una gran empresa cotizada. Estamos hablando de un montón de pymes autónomos en los que solo su banquero conoce cuál es su situación real y, por lo tanto, debemos de facilitar esa reestructuración para evitar que el tejido real de la economía caiga, ¿no? Pero es importante, insisto, que sean decisiones voluntarias que toman los bancos, que evitemos esta especie de arbitrismo que yo veo en el debate público, de que a través de unos grandes estudios macro de consultoras conocidas hemos definido y radiografiado el problema, tenemos tantos miles de empresas con tantos problemas y vamos a través del algoritmo matemático decidir cuál es quebrable, digamos, esto es imposible. En la práctica real del tejido empresarial español es inútil. Lo que hay que habilitar son mecanismos que hagan tres cosas, muy rápidamente. Uno, que a las empresas que tienen problemas de liquidez les financiemos la liquidez, y esto ya existe hoy. Ya hemos alargado un año los periodos de carencia, los créditos ICO, y a 8 años la duración de los créditos de 5 a 8, y por lo tanto no hay verdaderos problemas de liquidez que estén ahogando la empresa. Insisto, hay problemas de demanda y por lo tanto lucro cesante. Segundo, que a las empresas que tienen problemas de liquidez, que están escondiendo problemas de solvencia, seamos capaces de renegociarlas pronto y eliminar empresas zombie, con todo lo que esto significa, porque esto ayudará a las que no son zombies, a que puedan cubrir la demanda y ampliar, obviamente. Y eso, insisto, solo se puede hacer a través de la participación de la banca, que es la que conoce la situación real. Y tercero, al gran problema en medio, que son las empresas que no estamos muy seguros de cómo van a estar después del COVID, que les ayudemos con medidas que faciliten la reestructuración y la refinanciación. Y ahí se está haciendo bien, en algunos casos, tanto desde el BCE como desde la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, en medidas prudenciales, contables, de regulación, que lo que están es básicamente congelando, si me permitís, la morosidad potencial a que la economía se recupere y puedan hacerlo crecer. Es decir, las empresas que vendían antes del primer trimestre de 2020, antes del estallido del COVID, y que van a seguir vendiendo en el segundo, tercero, cuarto trimestre del 21, cuando la empresa se recupere, lo que tienen salen de la crisis con una deuda ampliada, o bien con una bolsa de deuda ampliada, o con una debilidad financiera que hay que tratar en el mediano y largo plazo con mecanismos de refinanciación, ¿no? Esto es lo más fácil, ahí es donde se pueden ser muy creativos. Pedro. Bueno, la verdad es que ante este fenómeno de la oratoria es complicado añadir algo que aporte algo, pero lo voy a intentar. A ver, primero, como siempre, ¿qué ha pasado? Primero. Que no, prefiero, porque yo lo único es, primero, yo estoy a favor de las ayudas directas, estuve en su momento a favor de las ayudas directas y nunca pensé que esto fuera a durar 3 meses, pero entiendo perfectamente que se haya gestionado a través de los ERTE, porque en España hay también un problema mirando hacia adelante de sostenibilidad de la deuda. Estamos en el 100,6 puntos del PIB. Yo no creo que eso sea un problema si en el contexto europeo el BCE mantiene los tipos donde están, y bueno, luego hablaremos de los tipos y la inflación, porque digamos la carga de la deuda es la clave, y además con el crecimiento en un par de años, con inflación y crecimiento económico, el ratio de deuda podría mejorar. El tema es, en otros países, cuando uno mira los datos, y esto ha estado el otro día en el Parlamento, parece como que España, lo que es el esfuerzo adicional por el COVID en términos de gasto o menores ingresos, es inferior a países como Alemania, como Francia y como Italia. Es discutible en los papeles de la Comisión, pero en el fondo, cuando tú analizas, tiene uno la sensación de que está absolutamente todo, y es solamente el 5% del PIB, cuando el déficit en España va a ser el 11,8% probablemente en 2020. ¿Eso qué significa? Uno, que estamos a favor,
pero España en el 2019 metió gastos y subidas de salario y subidas tal que te llevó 2 puntos del déficit que te ha quitado de margen, porque el déficit en 2020 y en 2021 esperado en España es el más alto que en Francia, más alto que en Italia. 2, en Alemania se han dado ayudas, como señala Fernando, a decir, oiga, ¿usted cuánto le han caído los ingresos? Toma. Y estamos hablando de casi una ayuda del 10% del PIB alemán por temas de menores ingresos y menores gastos. En España, por ejemplo, ni siquiera se ha tocado el tipo de interés legal del dinero, con lo cual los que acumulan deuda frente al Estado y frente a la seguridad social, que es una de las claves luego en los procesos de reestructuración, que Fernando conoce también muy bien, pues jolín, lo deberían haber reducido. El BCE me está dando estos tipos, yo a la gente no voy a hacer que se le haga una bola de nieve durante todo este periodo porque estén acumulando tipo de interés legal del dinero. 2, si uno lo sectorializa y analiza dónde está, pues como tú dices, ¿qué tipo de caída es la que habría que hacer? Es decir, ¿cómo se podría hacer automáticamente las ayudas para evitar también lo que ha ocurrido con los fondos? Es decir, oiga, las comunidades autónomas, las no comunidades autónomas, yo no sé, yo creo que el ordenador de Hacienda tiene cuánto le han caído los ingresos a unas y a otros, probablemente a algunos le hayan caído más, pues ha decidido, yo ya no trabajo, yo no me esfuerzo, a lo mejor el otro se ha esforzado, entonces ha intentado mantener, pero bueno, en cualquier caso, a partir de un determinado nivel, algunos dicen el 30, pues no sé, el 50 en determinados sectores, pues igual que han hecho con los ERTE, más del 50 de caída de ingresos en el sector turismo y actividades artísticas, tal. El tema de esas ayudas y el monto. Bueno, yo no sé dónde han salido ese monto, pero si tú lo pones, es un punto del PIB. Como te decía, en el REACT podían gastar dinero en la transición justa y yo creo que los fondos, como tú has señalado, de la Unión Europea debería haber un mecanismo transitorio por el cual se pudiera invertir más en una cosa que para mí es fundamental. ¿Por qué no se gastan cuando ya tengamos disponibilidad de vacunas y se contabiliza eso en el Estado y eso va contra la Unión Europea absolutamente todo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Contra uno de estos fondos. Pero este año, yo creo que es importante en esa línea tener claro que el déficit público de este año es irrelevante. Mientras la política del BCE de comprar todo el título de deuda pública que se emita continúe. Lo importante es gastar bien. Lo importante es que el dinero que se utilice para aumentar la solvencia de las empresas y la capacidad productiva. Pero No es fíjate, tanto si nos gastamos 10 o 20 mil millones este año, porque quiero da decir igual que el que déficit sea 9 que 10. yo creo que a la salida sí, sí, ¿por qué? Porque lo que el déficit esconde, como yo decía, no solamente es que se gaste bien o mal, sino que se gaste, en este caso, en temas relativos al COVID. Yo estoy ya de los fondos que con esto van a mejorar, no los fondos, Sí, y sí, la eso es apuesta de gastar un bien. país es de largo plazo. Yo cuando te pones a estudiar y a tener hijos, no piensas que te van a dar 2 fondos y que el primer año ya los has criado, no. Esto es una sociedad en la que la educación, todos estos temas son claves, pero no lo solucionas porque tener un dinero como con el plan E no se solucionó, pero se hizo que el PIB creciese. Entonces, vayamos a donde a Revenona no un botón. Si tienes un problema con el COVID, demos el dinero a los sectores afectados por el COVID y pongamos eso en marcha y no cambiemos estructuralmente nada. No cambiemos la reforma laboral, porque ahora mismo hay gente que no sabe si contrata o no contrata porque tiene temas laborales. En el tema de las pensiones, otra vez. No Pero son sabe. dos cosas distintas, Pedro. O sea, No, ¿están de no. acuerdo? No, te digo, porque es que son dos políticas que hay dinero para todo en este momento. Insisto, la No, no, gran no. diferencia de esta crisis con la crisis anterior Hombre, dinero es para que, todo no hay, ¿eh? Bueno, no, no, aquí dinero para voy todo yo. no, pero hay Hay dinero suficiente. hay que seleccionar, pero por primera vez Vamos, te veo lo muy, que te quiere decir, muy favorable a no, mucho gasto. no, lo que quiere Un decir es que momento que una cosa, os voy a dejar entrar voy ahí. a eso. Os voy a dejar entrar ahí, pero os voy a pedir mucha concreción porque nos hemos pasado ya de tiempo de lo que me había comprometido. Hay dinero para todo. Bueno, vamos a ver. Empieza a haber cierto rum, cierta nubarrón acechando y la gente empieza a hablar en los mercados de que vuelve el temor a la inflación. ¿Vuelve o no? Bueno, pues es un debate que podríamos tener y que lo podríamos posponer para los siguientes diálogos, las siguientes perspectivas. Pero al final, la pregunta es, ¿la deuda que estamos acumulando puede llegar al infinito? Es decir, ¿hay dinero para todo? ¿Va a haber No, dinero vamos a ver. para todo o hay un problema de sostenibilidad de la deuda en España? Miguel, cuando yo decía que hay Por favor, dinero os para pido todo, concreción. cuando decía que, por eso voy a intentar ser muy breve, cuando hay dinero para todo, lo digo precisamente porque siendo consciente de que la deuda puede tener un problema de insostenibilidad a medio plazo y que los niveles de deuda son muy altos, y pensando yo que la inflación va a volver y que los tipos están al nivel mínimo histórico y los vamos a ver subir, que quede claro, aparco ese debate para otro día si quieres, pero creo que es iluso Los tipos van pensar a que no subir, vamos. entonces no se puede gastar todo, porque si van a subir No los van a tipos. subir al 5%, van a estar en el menos 0,5 y se van a poner al más 0,5. Eso no va a ahogar ninguna empresa que sea viable. Cuando digo que hay dinero para todo, digo que hay unos fondos disponibles
con un límite de déficit que no existe para, efectivamente, el lucro cesante de aquellas empresas que por decisiones administrativas o por razones derivadas de la pandemia en sentido estricto, como decía Antonio antes muy bien, tienen problemas de ventas, de caída de ingresos, ni siquiera de liquidez o de solvencia, de caída de ingresos, y se le puede financiar eso con cargo a fondos extraordinarios. Y luego hay otro dinero específico de los fondos de recuperación en los que yo sería muy estricto que se utilicen exactamente para aumentar la capacidad productiva de la economía española a medio plazo, para hacer reformas estructurales de fondo que afecten al mercado de trabajo español, que financien el cambio en el sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Lo que yo creo es que España tiene un problema porque las prioridades europeas de digitalización y de descarbonización tienen muy poco que ver con las prioridades de la economía española para garantizar el crecimiento potencial de la economía. Y lo digo claramente. Y ese es el problema de la economía española. Tú apuestas por un mix de oferta y demanda, básicamente, ¿no? O sea, yo apuesto porque hay lucro cesante, insisto, derivado de decisiones administrativas, que a los bares las hemos cerrado, a los hoteles les hemos obligado a cerrar. O cierran en la mitad de España, los bares siguen cerrados. Los que vivimos en Madrid somos, entre comillas, unos privilegiados respecto a lo que eso significa de oferta. Entonces, claro que hay un espacio para la política pública. Lo que a mí me temo es que vamos a tener, y cuando decía también Antonio el plan E2 significa repartir con criterios de clientelismo político unos ingresos europeos. Eso es lo que sí que me da miedo, porque la gobernanza del plan de recuperación, como ha puesto de manifiesto a todo el mundo en los últimos 15 días, es no solo manifiestamente mejorable, sino claramente decidida a la mayor gloria del presidente del gobierno. Y esto es lo que hay que acabar. Porque eso es lo que no garantiza que se gaste bien. Pero, Fernando, antes de hablar de la inflación en 2 minutos, mira, una de las cosas de la digitalización es que funcionen, que la administración española yo creo que funciona, pero ahora mismo el reto de la cantidad de procesos y procedimientos que hay en SEPE, en Seguridad Social y en Hacienda, pues lo que tenemos que tener es que todos los funcionarios tuvieran capacidad, y ahí está la digitalización, de trabajar y que los procesos y los ordenadores funcionasen, digamos, de una manera que pudiesen tramitar. Eso ahora mismo también tiene efecto en la economía, porque hay mucha gente que tarda mucho en tener acceso a esos fondos. Pero no son miles de millones de inversión. Perdón, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero en lo que sí está muy avanzado el sector público es cuando tenemos que pagar los contribuyentes. Es el mejor ordenador. La agencia tributaria y la DGT funcionan a las mil maravillas. Por eso te digo y vuelvo a repetir que uno de los temas es: no tiene sentido para mí que el interés legal del dinero sea el que es cuando los tipos de interés de los bonos son los que son. Porque además señala que en todos los concursos luego Hacienda Pública acreedora y Seguridad Social Pública, perdón, deudora y deudora, es un dineral y eso hay que frenarlo. Pero yo creo que uno de los temas es: hay que mejorar la capacidad, que además eso sí que es brutal, si ya lo ha hecho Hacienda, es brutal lo que va a significar de que se modernice la administración en tema de digitalización y entre otras cosas ya lo están haciendo, pero a qué velocidad, y se digitalicen los procesos. La inflación que me gusta y los tipos de interés. 1. La deuda en España creciendo al 6% se estabilizaría probablemente antes del 110. Está claro que los ratios y las políticas europeas te están diciendo: oiga, no tienes dinero para todo, no queremos que te vayas con el déficit al 11%, porque una parte de ese déficit esconde políticas que tú has hecho en el 18, en el 19, en el 20, que no tienen nada que ver con la pandemia, ¿vale? Entonces, gasto recurrente no, gasto extraordinario sí. Sí, bueno, pero por ejemplo en Seguridad Social pues ha habido mejoras en el tema de la paternidad o en los trabajadores no profesionales, de los cuidadores no profesionales. Ha habido subidas salariales, por ejemplo, en las pensiones. Gasto recurrente que no había que haber financiado. Entonces, lo que yo digo es: ¿la inflación es un problema? Sí, solo sí. El tipo de interés se mueve por encima de ese rebote de la inflación. Eso en Estados Unidos puede ser un problema en el sentido de que meten un paquete de gasto de 2 billones de dólares, habían metido otro de 2 y esperan meter otro de 3. Y tú dices, bueno, ¿dónde está la economía americana respecto a su potencial? Dice, está a 2 billones. Coño, si le metes 4 billones, te vas a tirar por encima 2 billones poniendo una presión. Sin embargo, y esto es muy importante, y yo no soy académico, pero creo que van con retraso los académicos, desde hace 2 años se ve perfectamente que la inflación y el empleo tienen otra relación. Y en Estados Unidos faltan 10 millones de puestos de trabajo para volver a donde estaban. Luego puede ser que haya algunas cadenas inflacionistas y eso se traduzca en una subida de los tipos de interés por subidas de precio. Si eso es así, no pasa nada. El problema en Estados Unidos es que los tipos de interés suben más porque la gente está descontando, uno,
que va a crecer mucho más la economía y esa subida de tipo de interés significa que el tipo de interés real sube más. En la Unión Europea parecía que era un contagio de Estados Unidos y no es un problema, y luego hemos visto que las expectativas de inflación, que se disparan siempre con movimientos del precio del crudo, pues esa expectativa de inflación se ha metido desde el precio del crudo en la expectativa de inflación. En la Unión Europea parecía que era un tema de contagio de Estados Unidos. Yo sigo pensando que con una inflación del 1,4 y sin un incremento tan fuerte de demanda como el que hay en Estados Unidos, no hay riesgo inflacionario. Si sube mucho ese tipo de interés, es porque el BCE estará comprando menos bonos de los que ha comprado. Ayer, mirando los números, pues tiene 105.000 millones de deuda, de euros de deuda española, y el déficit en España es el 11%, es decir, que casi uno con otro, ¿no? Aunque sea en el mercado secundario, y la pandemia son la facilidad pandémica son 85.000 millones. Con que siga comprando a la velocidad que tiene, tú puedes mantener los tipos ahí. Y por lo tanto, yo no veo inflación. Pero es que además, los tipos negativos en el caso europeo estaban afectando a la banca, y esto también puede permitir, bueno, pues que la banca mejore, que es otro de los sectores que, a pesar de los pesares, Fernando, contribuye positivamente al PIB. Es decir, la banca y los seguros han contribuido positivamente a pesar de esto. O sea, han mejorado su situación relativa, como demuestra la bolsa. Por lo tanto, yo no estaría muy preocupado. Lo que sí es cierto es que los mercados están testeando, decir, oiga, yo ya lo vi esto en el pasado, y lo que quiero saber es si los bancos centrales, si suben los tipos un poco más, van a comprar más deuda y evitar que suban, porque si esos tipos siguen subiendo, pues serán preocupantes. Que ha dicho la Fed, dice, hombre, un tipo de interés nominal del 2,4 a 30 años en Estados Unidos no me preocupa. En Estados Unidos los tipos de interés son relativamente bajos, reales y nominales. Bueno, déjame muy brevemente, un minuto. Pero para terminar, Fernando, que me regañan luego. Vale, no, para terminar. Vamos a ver. Vamos a tener un repunte inflacionista necesariamente derivado de que van a coincidir en el tiempo la demanda pública inyectada con o bien el fondo americano del 1,9 billones o el programa de recuperación y resiliencia en algún momento de las finales de este año. Esa demanda pública va a venir, y la demanda privada de, como decía antes, los depósitos bancarios congelados porque la gente no ha podido comprar ni salir. Y eso va a producir un repunte temporal de la inflación, porque por mucho que haya capacidad de oferta ociosa, capacidad de mucha tasa de paro, etcétera, no puedes, las empresas no van a ampliar para hacer frente a una punta temporal de la demanda. Entonces vamos a ver un problema de inflación. Ese es positivo porque va a subir los tipos a medio plazo un poquito. Yo creo, y vuelvo al tema de la deuda pública, la sostenibilidad, que el problema, y acabo con esto, no es cuánto vamos a gastar este año, sino en cómo gastemos. Es decir, lo que los mercados están mirando, como decía Pedro antes, lo que los mercados están vigilando la economía española, es que esta financiación extraordinaria se utilice para hacer frente a gasto extraordinario derivado de la pandemia y a gasto productivo que incremente la capacidad de crecimiento potencial de la economía española. Si usted lo utiliza para gasto recurrente, y recuerda aquella famosa frase de tiene que haber gasto social para todos, que se dijo en un gobierno anterior, si utilizamos esa política de gasto social para todos, claro que vamos a tener un problema de sostenibilidad a poco que suba la deuda. Si lo utilizamos para ampliar la capacidad productiva de la economía española, no deberíamos de tener ningún problema. Por eso es tan importante gastar bien el fondo de recuperación y todos los fondos que se pongan encima de la mesa. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo es que me lo paso estupendamente con vosotros. Espero que lo que nos ven también. Nosotros también, contigo. También. Y lo que sí os pido es que, como la situación, bueno, pues es complicada, quizá deberíamos acortar un poco el plazo para vernos la próxima vez, y quizás en un par de meses podamos ver cómo evoluciona la inflación, cómo están funcionando las esperadas y que parece que ya van a llegar ayudas directas, el plan de vacunación, y a ver si podemos anticipar por lo menos y dar buenas noticias respecto al futuro de la economía española. Muchísimas gracias a los dos de nuevo. Los emplazo para próximos números de este diálogo. Gracias. Hasta ahora. Gracias a vosotros. Adiós, Chao. Miguel. Un abrazo, Fernando. Adiós, encantado. Abrazo, Antonio, Miguel.